Culminando las mociones previas, si los ediles no tienen objeciones sobre los asuntos centrados y comunicaciones, pasamos al orden del día. Tenemos la moción de los coordinadores para votar en conjunto los expedientes, leyendo los encabezados. Los que estén por la afirmativa. Solicito que en cada una de las sesiones previamente se coordine con los coordinadores si se va a votar en bloque leyendo los titulares y el decreto, ¿tá? Para coordinar mejor, porque aparte hay en las diferentes sesiones vamos tratando distintos expedientes, más allá de que se pueda solicitar el desglose. A veces es bueno acordar entre todos la forma de votación previamente. Gracias, señor presidente. Habiendo una moción de un coordinador, por ese motivo se va a poner a consideración y si la mayoría lo cree pertinente, se votará al respecto. Quiero solicitar el desglose del artículo, del punto número 1 de la orden del día. Tiene la palabra el señor edil Raúl Bruno. Simplemente decir que nosotros justamente habíamos pasado la moción, así que nos hacemos cargo de lo que pudo haber acontecido al respecto, pero la moción la pasamos nosotros. Pasamos a votar. La moción es leer los encabezados, dejando por fuera el expediente número 524. Afirmativa, unanimidad 31. Comenzando con los expedientes, Intendencia de Soriano solicita anuencia para modificar la ordenanza de propiedad horizontal, expediente número 524, repartido 507 y 531. Lo que estén... ¿Sí? Tiene la palabra el edil Gonzalo Novales. No, quería fundamentar por qué pido el desglose de este artículo. Porque en realidad debo confesar mi ignorancia. Entonces, como de acuerdo al reglamento tenemos la obligación de votar afirmativa o negativamente, no nos podemos abstener, yo para votar quisiera tener información, porque voy a votar lamentablemente una cosa que no conozco y debo de reconocer que es mi responsabilidad, pero es fácil darse cuenta de que no es posible para una persona que no es del oficio. Obviamente aquí hay que ser un técnico en esta materia, tener la información. Entonces, el motivo que yo lo que quisiera es un informe verbal para poder intercambiar ideas con el integrante o el vocero de la comisión que informó este asunto, porque el decreto generalmente es muy escueto, entonces casi nunca tiene exposición de motivos y por lo tanto, ante la ignorancia y la obligación de votar, antes de levantarme y retirarme, porque la obligación es votar, pido que se me aclare qué es lo que tenemos a disposición para votar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. Tiene la palabra el edil Damián de Oliveira. Muchas gracias, señor presidente. Para aclaración, antes del decreto está el visto, el atento y el considerando. Si quiere yo lo leo, que dice: la solicitud de anuencia de la Intendencia Soriano para modificar la ordenanza de propiedad horizontal, atento al artículo 273, inciso primero de la Constitución y artículo 19, inciso 12 de la LOM, se aconseja aprobar el siguiente proyecto de decreto, considerando que estas modificaciones actualizan la ordenanza de propiedad horizontal vigente. Es una actualización es una modificación y actualización de la ordenanza de propiedad horizontal vigente. Después, obviamente, está el decreto, que ahí dice todo lo que se le envió a la comisión y lo estudió y lo pasó al seno de la Junta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Si tiene la palabra el señor edil Gonzalo Novales. Del señor edil que me antecedió en la palabra,
pero yo no dudo de la legalidad. Él lo que explica es la legalidad de este decreto. Es todo legal, pero lo que no me explica es cuál era la situación anterior, cuál va a ser la futura, por qué se cambia, ese tipo. Yo lo que quiero es información, no dudo de la legalidad, porque si esta proposición fuera ilegal, obviamente que no la estaríamos tratando acá. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Julio Guastavino. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que interpretando y en el sentido del edil Gonzalo Novales, no sé si en el expediente está, cuando se envía a la Comisión de Legislación por parte del Ejecutivo, algún informe de los técnicos que, digamos, que puedan ser el fundamento en la exposición de motivos. Yo creo que el ex legislador, colega edil ahora y legislador departamental, se debe de referir eso, a que la exposición de motivos en los actos legislativos son muy importantes y tienen que traducir el sentido de la reforma. No estamos hablando si es ilegal o no, por supuesto. Me parece que ese es el sentido que honestamente también vemos un poquito ahí. Capaz que está en el expediente, podríamos enriquecer hoy en los considerandos con alguna información de los técnicos. Digo, los técnicos debieron haber dicho por qué se reforma, porque realmente comparto la inquietud del edil Novales. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Luciano Andriolo. Bueno, yo un poco siguiendo la conversación, lo que pueda echar luz a este asunto, o por lo menos decir, en mi caso lo estuve estudiando, me asesoré por un arquitecto, me cabe a veces en las generales de la ley como tasador, y bueno, nosotros consideramos que esto es positivo porque nosotros, intercambiando con el profesional, esto es lo que hace esta reforma, que por ahí inversiones que en territorios que por ahí no quedaron para la producción y están catalogados como suburbanos, que quedaron cerca de los centros poblados, si no se hacía esta reforma no se pueden explotar. Con esto obviamente que sí, se puede urbanizar más y creo que es muy positivo. Después hay un montón de temas técnicos que lo dicen en el decreto, pero básicamente nosotros interpretamos eso y bueno, con la asesoría que tuvimos y nuestra opinión, lo vamos a acompañar porque creemos que esto es muy positivo para el desarrollo inmobiliario del departamento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Damián de Oliveira. Gracias, presidente. A ver, para información para los compañeros que no están en la comisión, en definitiva, a grandes rasgos lo que se agregaba era en la modificación. Artículo 1, modifíquese el artículo 2 del capítulo 1 de la ordenanza de propiedad horizontal y el artículo 2 se agregan zonas balnearias y después lo que hace sí es agregar todo el artículo 24 que dice propiedad horizontal en suelo suburbano y ahí viene todo el desglose del artículo 24 que si quiere se puede leer por secretaría para que quede los demás compañeros y si no lo leyeron o no lo vieron cómo queda redactado. Pero en realidad a grandes rasgos se agregan las zonas balnearias del departamento y se agrega todo el artículo 24 que dice propiedad horizontal en el suelo suburbano, que ahí está, ahí se habla del FOS y de varios lugares en predios con mayor a 1 hectárea, menor a 1 hectárea. Muchas gracias, señor edil. Se va a dar lectura por secretaría. ¿Cómo quedaría el decreto? ¿Cómo está el decreto? Artículo primero. Dese anuencia a la Intendencia de Soriano para modificar la ordenanza de propiedad horizontal vigente, la cual quedará redactada de la siguiente manera. Artículo primero. Modifíquese artículo 2 del capítulo 1 de la ordenanza de propiedad horizontal. Artículo 2. Podrán construirse edificios con las condiciones fijadas en esta reglamentación en las zonas urbanas y en zonas balnearias del departamento, definidas en los planes locales de ordenamiento territorial urbano
y desarrollo sostenible vigente para las diferentes microrregiones del departamento y que así lo permitan. Artículo 2. Modifíquese artículo 16 del capítulo 2 de la Ordenanza de Propiedad Horizontal. Artículo 16. Podrán incorporarse edificios que se encuentren ubicados en suelo categorizado como urbano y en zonas balnearias del departamento, de acuerdo a los planes locales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de las microrregiones del departamento de Soriano que así lo permitan. Artículo 3. Agréguese a la Ordenanza de Propiedad Horizontal. Artículo 24. Propiedad horizontal en suelo suburbano. Para edificios a construirse en propiedad horizontal, así como edificios existentes a incorporarse en propiedad horizontal en suelo categorizado como suburbano, rige lo antes establecido con las siguientes salvedades. Se admitirá un máximo de 3 unidades individuales por padrón cuya superficie sea mayor o igual a 1 hectárea, pudiéndose admitir hasta un 10% de tolerancia en superficie. Se admitirá un máximo de 2 unidades individuales para predios ubicados en zonas donde el plan de ordenamiento local admita fraccionar en superficies menores. La superficie mínima para las unidades habitacionales será de 32 metros cuadrados y de 25 metros cuadrados para otros destinos. Para predios con superficie igual o mayor a 1 hectárea regirá FOT máximo de 0,15, o sea, 15% del área del predio. Altura, hasta 2 niveles máximo. FOS y retiros según lo establecido en los planes de ordenamiento en función de la zona donde se localiza el padrón a incorporar a PH. Para predios con superficie menor a 1 hectárea regirá FOT máximo de 0,60, o sea, 60% del área del predio. Altura, hasta 2 niveles máximo, FOS y retiro, según lo establecido en los planes de ordenamiento en función de la zona donde se localiza el padrón a incorporar a PH. En caso de presentarse modificación de propiedad horizontal, si la propiedad tiene 3 o más unidades, no se admitirá la creación de nuevas unidades individuales. Si la propiedad horizontal tiene 2 unidades individuales, podrá aprobarse la modificación hasta 3 unidades individuales como máximo, incluyendo las unidades existentes. Artículo 25. Se excluyen de la presente ordenanza las urbanizaciones en propiedad horizontal cuya regularización se rige por la Ley 17.292 y las ordenanzas departamentales en la materia. Artículo 4. Modifíquese el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. Una vez realizada y aprobada la inspección final de obras del edificio, se deberá presentar por duplicado la solicitud de habilitación del fraccionamiento en propiedad horizontal confeccionado por ingeniero agrimensor. Los planos deberán confeccionarse en tamaños según formatos UNIT, acompañados por los recaudos solicitados por los decretos 2345 y 2500. Artículo 2 de ese trámite urgente. Si no hay más uso de la palabra, sí, tiene la palabra el señor edil Gonzalo Novales. No, yo quiero dejar bien en claro que yo en ningún momento dije que me oponía a este proyecto. Yo lo único que solicitaba, creo que con todo derecho, era información, porque me parece que no debe haber nada más triste que votar una cosa que uno no conoce. Y no debe haber nada más vergonzoso que salga de acá y que alguien me interpele y me pregunte qué fue lo que votaste. Y yo tenga que decirle, ¿sabes una cosa? Voté porque votaban todos los demás, pero la verdad es que no sé por qué lo voté, porque no sé lo que es. Entonces, fundamentalmente, yo creo que después que habló el señor Edil Andriolo y habló el señor de Oliveira, empecé a ver un poquito claro, pero honestamente, esto me ratifica en la necesidad que hay de modificar de la manera que se expresa la Junta Departamental. Porque no es lo mismo un decreto que yo solicité de mandarle una nota de felicitación a la escuela que hacer un decreto de esto que va a regir por 15 o 20 años y que va a tratar sumas millonarias, tal vez en pesos e inversiones. Tenemos que modificar de la manera que se expresa la Junta Departamental. No es lo mismo un decreto que viene a ser similar a una ley que una ordenanza o que una sugerencia.
O sea que ahora estoy un poquito fuera de tema, pero todo este tipo de cosas proviene tal vez en que la manera de despedirse de la Junta Departamental exclusivamente por la vía del decreto, a mí me parece que no es conveniente y creo que eso es una cosa que tenemos que modificar. Yo les agradezco a los compañeros ediles que me aclararon un poco, pero si no entiendo más es porque no me dan las luces. Así que, pero voy a votarlo, obviamente, porque nosotros somos parte de una democracia representativa y los compañeros que están en la comisión correspondiente me representan y me representan bien. Pero lo voy a confesar que todavía no lo tengo, porque en las informaciones generalmente también tendrían que acompañarse, por lo menos por el derecho comparado, cómo son las reglamentaciones en los departamentos vecinos, aunque sea. Yo no sé si me estoy tirando al agua o estoy votando una cosa que se aplica en todo Uruguay. Tenemos una ley de ordenamiento territorial y todo demás que es la norma general, pero la letra fina, eso es lo que no entiendo. Adelanto mi voto afirmativo, señor presidente, pero reivindico mi derecho a saber lo que voto. Gracias. Muchas gracias, señor edil. Pasamos a... Tiene la palabra el señor edil Jorge Cardona. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero adherir a la inquietud del edil Nogales, y yo soy nuevo en el cuerpo también, pero una buena exposición de motivos cuando hay una reglamentación de este tipo, digamos que es una ordenanza que va a afectar que tiene que ver con las construcciones y las habilitaciones de construcción en el territorio, tiene que tener una exposición de motivos que aclare el tema, porque la redacción pura y dura del decreto no ilustra necesariamente, digamos, sobre lo que uno está modificando, ¿no? Y la voluntad expresa. Lo otro es que se abunde más en los considerandos, y eso en general, para justamente, como no todos los ediles van a las comisiones, tener la capacidad en el plenario de estar bien argumentado de por qué se está votando determinadas cosas. Está claro que coincido en eso también con el edil Nogales, de que hay distintos grados de gravedad o de importancia en las resoluciones que toma la Junta. Estas en realidad son muy importantes porque afectan desde la inversión de cantidad de dinero hasta el espacio de tiempo, digamos, que abarcan. Y yo digo, estoy seguro que vienen arriba, digamos, de un pedido del Ejecutivo y que tiene un fundamento técnico, digamos, que la avala. En eso yo no tengo ninguna duda. Y lo otro que me queda en la duda es algo que se reitera. Nosotros estamos a 8 años del Plan de Ordenamiento Territorial, es necesario, estaba previsto por la ley, la revisión del mismo y la actualización del mismo, cuestión que nos permitiría además una discusión mucho más profunda de todo el tema del ordenamiento y sobre todo la participación de la sociedad. Entonces aprovecho esta oportunidad que se habla de cuestiones de ordenamiento territorial, que se habla de ordenanza de construcción, que recordemos que no es la primera instancia que esta legislatura tiene donde tocamos el tema de que se altera el ordenamiento territorial sin una revisión completa del plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Luciano Andriolo. A ver, presidente, yo no quiero ser descortés ni grosero, yo entiendo todas las partes, pero señores, este repartido lo dieron el jueves. Tuvimos jueves, viernes, sábado, domingo, parte del lunes, para leerlo, para informarlo, para consultar con un arquitecto, con alguien. Quizá pudo haber alguna complicación que alguno no pudo preguntar, pero bueno, uno no es técnico, no sabe todas las cosas. Cuando uno no sabe, pregunta. Yo creo que tenemos que llegar a la sesión de hoy con toda la información ya desglosada y analizada. Si dijera nos dan el repartido 15 minutos antes, bueno, ahí yo lo puedo comprender. Además acá son reglamentaciones que también vienen a modificar
pero se apoyan en los planes de ordenamiento territorial. Entonces después, la Junta es soberana, es autónoma, tiene sus potestades. Acá es fácil. El que considera que esto es positivo, lo vota, y el que considera que es negativo, no lo vota. Y no va a pasar nada porque estamos en un ámbito democrático. Pero yo creo que, no quiero ser irrespetuoso, pero realmente tuvimos jueves, viernes, sábado, domingo y parte del lunes para informarnos y venir más o menos con una posición tomada. Uno trató antes de la sesión de venir con el tema más o menos estudiado y dentro de las limitaciones técnicas que tiene, tratar de comprenderlo, asesorarse con un arquitecto, que te lo expliquen más o menos liso y llano en criollo para entenderlo, lo que sería en la práctica. Y bueno, creo que, a ver, no resiste más análisis todo esto. Yo creo que se tuvo el tiempo suficiente para que todos podamos preguntar y comprender de qué se trata todo esto. Si no, no podemos venir acá a la sesión como que el repartido nos lo entregaron hace 10 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Pablo Almada. Gracias, señor presidente. Comparto aspectos prácticamente de todos los compañeros. Hay razones fundadas de todos lados. Ahora, casi todos saben cómo trabajamos en Comisión de Legislación, que nos preocupamos de analizar exhaustivamente cada uno de los temas. Es cierto que a veces determinadas cuestiones técnicas no las dominamos. Hago un mea culpa un poco sobre este decreto en particular, y comparto la posición del edil Novales, de que debería juntarse un informe técnico, sin perjuicio, como dice el compañero edil Andriolo también, que uno puede interiorizarse. Ahora, como comisión, voy a tratar junto con mis compañeros, de que para las próximas situaciones similares que hayan netamente técnicas, tengamos, independientemente de lo que podamos averiguar cada uno por su lado, de las personas que proponen, en este caso el Ejecutivo, la parte técnica de arquitectura, pueda darnos un informe para poder presentarlo como se debe en el plenario. Después también, y para terminar, se hizo alusión a la naturaleza del decreto de la Junta Departamental. Creo que eso es un tema que se ha venido hablando de hace mucho tiempo y creo que merece un análisis exhaustivo. Creo, si mal no recuerdo, que el compañero Julio Guastavino tiene presentado un proyecto de análisis que está archivado, y también a colación de lo que decía el compañero edil Gonzalo Novales, creo que debemos analizar ese punto sin desmedro de que algunas situaciones puedan calzar o no en esa denominación, pero creo que tenemos que encararlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor edil. Si no hay más uso de la palabra, tiene la palabra la edil Claudia Barrientos. Gracias, señor presidente. Algo bien breve, escuchando a los ediles que me antecedieron. Yo creo que es una falta de respeto pensar que los ediles que estamos acá tomamos el repartido en el momento que venimos a la sesión y lo leemos y nos desayunamos de esos temas, de los temas en el momento. Yo creo, por lo menos hablo por mi bancada, tenemos un trabajo sumamente responsable. Nos tomamos el trabajo de estudiar cada uno de los expedientes que se van a tratar en cada una de las sesiones, pero eso no quita de que nos hayamos quedado con algunas dudas que bien las planteó el edil Novales, y que un informe técnico, como bien dijo el compañero de la comisión, hubiese sido bueno, y la verdad que creo que el integrante de la comisión tomó una buena lectura de lo que expresaron los ediles anteriores en cuanto a la información técnica. Que eso no quiere decir que no lo hayan leído y que no se hayan preocupado y que no hayan consultado. Lo que se solicitaba, creo yo, es un informe técnico desde la comisión y una ampliación en cuanto al decreto y a los considerandos que al leerlo no plasmaban o capaz que no dejaban claro para el individuo, para el vecino común, si leía el decreto, qué era lo que estábamos aprobando hoy. Y de ninguna manera estamos expresando que vamos a votar en contra, porque sí, cuando lo estudiamos, cuando consultamos, ya tomamos la postura. Simplemente era esa información extra
que varios de los compañeros entendieron que se necesitaba. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Gonzalo Novales. Por mi parte, para terminar con este tema, solamente, por si alguien tiene alguna duda, solamente me voy a remitir a la versión taquigráfica de lo que yo he dicho. Ratifico mi confianza en los compañeros y me siento plenamente representado por ellos. Lo único que vuelvo a decir es que no renuncio ante nada a mi derecho a informarme. Y me voy a informar con quien quiera, donde quiera y cuando quiera. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor edil. Si ningún otro edil hace uso de la palabra, pasamos a la votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Afirmativa, unanimidad 28.